Han transcurrido 4 años de absoluta paz desde la colosal batalla en el planeta sagrado y la erradicación de Majin Buu. La Tierra ha florecido bajo un manto de tranquilidad. Durante este tiempo, el entrenamiento no cesó, llevando a los defensores de la Tierra a nuevos horizontes de poder. Raditz y Nappa lograron dominar por completo su nueva transformación del Super Saiyajin 4, controlando el desgaste de energía y perfeccionando el equilibrio entre el instinto del Ozaru y el poder legendario del Super Saiyajin. Por su parte, Gohan, quien aún conservaba su cola Saiyajin, también logró alcanzar la fase del Super Saiyajin 4. Sin embargo, al comparar el poder esta con el potencial ilimitado de su estado místico, el cual fue desbloqueado por el Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, Gohan se dio cuenta de que su forma mística poseía una naturaleza superior y sin desgaste físico. Al comprender esto, tanto Gohan como Goku decidieron centrar sus rigurosos entrenamientos en perfeccionar y expandir las fronteras del estado místico, elevando su poder a niveles inalcanzables. Más allá de los combates, la vida de Gohan tomó un rumbo hermoso. Tras los eventos del torneo y la batalla contra Babidi, él y Videl pasaron mucho tiempo juntos, combatiendo el crimen y conociéndose profundamente. Su vínculo se fortaleció tanto que, hace un año, decidieron dar el gran paso y se casaron, formando una pareja inseparable. El ambiente actual no podía ser más festivo. Bajo un cielo despejado y un sol radiante, un colosal y lujoso crucero surcaba los mares del sur. La celebración era por todo lo alto. Era el cumpleaños de Bulma, y no había escatimado en gastos para reunir a todos sus seres queridos. En la cubierta principal, la comida abundaba. Goku devoraba platos de mariscos a una velocidad asombrosa, mientras Gohan y Videl charlaban animadamente con los invitados. En otra mesa, Krillin y Lazuri compartían un momento tierno mientras observaban corretear a su pequeña hija de 3 años, una niña rubia y risueña que había traído una luz inmensa a sus vidas. Raditz, Nappa, Piccolo, Beerot y un joven Trunks disfrutaban del sol y la brisa marina, ajenos al peligro que se estaba gestando en los confines del universo. A incontables años luz de distancia, en un reino que desafiaba la comprensión de los mortales, el silencio en un planeta divino fue interrumpido por explosiones ensordecedoras. Eran unas pequeñas bombas reloj flotantes, diseñadas para despertar a una de las entidades más temidas de toda la creación. De entre las sábanas de una enorme cama, una figura esbelta y felina emergió, estirándose con pesadez y un evidente mal humor. Bills, el dios de la destrucción, abría los ojos después de un letargo de casi 40 años. «¿Qué ruido tan molesto?», murmuró Bills, rascándose la oreja mientras flotaba hacia el borde de su alcoba. Allí lo esperaba pacientemente su maestro y asistente, Whis, sosteniendo su báculo con una postura elegante. «Buenos días, señor Bills. Veo que las bombas despertadoras han cumplido su función. Durmió exactamente 39 años, tal como me pidió». Bills bostezó, mostrando sus afilados colmillos, y caminó lentamente hacia un balcón que daba a un cosmos estrellado. «¿39 años?», repitió el dios, frotándose los ojos. «Whis, mientras dormía tuve un sueño peculiar. Fue más bien una premonición». «¿Una premonición, señor Bills?», preguntó Whis, ladeando la cabeza. Normalmente sus premoniciones suelen ser poco precisas. ¿Recuerda de qué trataba? Bills frunció el ceño, concentrándose intensamente, hasta que un destello cruzó por su mente. «Sí, ahora lo recuerdo. En mi sueño, me enfrentaba a un guerrero formidable, alguien capaz de entretenerme y seguirme el ritmo. El pez oráculo me había dicho que me enfrentaría a un guerrero poderoso antes de que me vaya a dormir. El universo estaba a punto de engendrar a un rival digno de mi poder». Bills se giró hacia Whis, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y peligro. El nombre de ese guerrero era, el Super Saiyajin Dios. Tras investigar con Whis, Bills descubrió que la gran mayoría de los Saiyajins sobrevivientes habitaban en un pequeño planeta azul llamado Tierra. En el otro mundo, Kaiosama sintió el despertar de Bills y como este estaba acercándose y, presa del pánico, se comunicó telepáticamente con la Tierra. «Goku. Gohan. Escúchenme bien», gritó Kaiosama en las mentes de los guerreros. La deidad más aterradora de todo el universo, el dios de la destrucción Bills, se dirige hacia su crucero. Por lo que más quieran, sean sumamente educados y no lo hagan enojar, o destruirá el planeta entero en un parpadeo. Apenas Kaiosama terminó su advertencia, un destello de luz descendió sobre la cubierta del barco. De él emergieron Bills y Whis.
La tensión inundó el ambiente, pero Goku, recordando su papel como esposo de Bulma y anfitrión, dio un paso al frente con una sonrisa respetuosa, haciendo una pequeña reverencia. Bienvenidos a la Tierra, señor Bills, es un honor tenerlos en la fiesta de cumpleaños de mi esposa, Bulma. Por favor, pasen y prueben nuestra comida. La tensión se esfumó instantáneamente cuando los ojos de Bills se clavaron en el inmenso banquete. Al no existir Majin Buu en esta línea temporal, no hubo ningún incidente con la comida ni arrebatos por algún postre. Los dioses quedaron maravillados con el sushi, la carne asada y los postres terrestres. Tras devorar varios platos y quedar sumamente satisfechos, Bills fue al grano. La comida es deliciosa, Goku, pero no vine solo por turismo culinario. Estoy buscando a alguien específico. Un guerrero que apareció en mis premoniciones llamado el Super Saiyajin Dios. ¿Saben algo al respecto? Goku, Gohan, Raditz y Nappa se miraron confundidos. Lo siento, señor Bills, conocemos el Super Saiyajin, las fases 2, 3 e incluso el Super Saiyajin 4, pero nunca hemos escuchado sobre una fase Dios, admitió Goku. Bills suspiró, decepcionado. Sin embargo, Goku, con su inagotable espíritu de lucha, hizo una propuesta. Señor Bills, aunque no sepamos qué es, nosotros somos los guerreros más fuertes de este universo. Gohan y yo podríamos mostrarle nuestro máximo poder en una pelea amistosa, para ver si eso lo divierte o despierta esa transformación. Y mientras tanto, Bulma puede reunir las esferas del dragón que tenemos aquí en el barco y preguntarle a Shenlong cómo invocar al Super Saiyajin Dios. A Bills le pareció una propuesta muy lógica y entretenida. Muy bien, mortal. Me parece un trato justo. Veamos de qué están hechos antes de llamar a ese dragón mágico. Goku y Gohan volaron hacia un espacio abierto sobre el océano, alejándose del crucero para no dañarlo. Ambos cerraron los ojos, respiraron profundamente y liberaron su poder máximo, el estado místico. Sin cambiar el color de su cabello, una aura blanca, traslúcida y abrumadoramente densa envolvió a padre e hijo. El mar debajo de ellos se agitó violentamente y las nubes se disiparon en todo el hemisferio. Bills los observó flotando frente a él, alzando una ceja con genuino interés. Vaya, debo admitir que sus poderes son sorprendentes para ser simples mortales. Aquí les voy a hablar más o menos cuánto era el poder que estos tienen actualmente. Goku hace 4 años en la saga de Buu tendría un poder mayor al de Gohan místico de la saga de Buu original, y Gohan hace 4 años en estado místico tendría un poder igual al de Vegito en la saga de Buu de la historia original. Ahora, tras años de duro entrenamiento, Gohan estaría a nivel de un hipotético Vegito Super Saiyajin 3 de la batalla de los dioses, y Goku tendría la fuerza equivalente a la de un Vegito. Y sobre la fusión Gohan hace 4 años a los dos tener recién despertado su poder, no controlándolo todo y no ser rivales, no subiría mucho como lo fue Vegito en el canon, sin embargo, en base tendría un poder igual al de un hipotético Vegito Super Saiyajin 2 de la saga de Buu, lo suficiente para vencer a Super Buu de esta historia, que tenía el poder de Vegito en Super Saiyajin. Bills sonrió y les hizo un gesto con la mano. Vengan los dos al mismo tiempo. No se contengan. Goku y Gohan desaparecieron de la vista humana. Un estruendo colosal resonó en la atmósfera cuando ambos conectaron un puñetazo doble directamente en los antebrazos de Bills, quien se cubrió en una cruz defensiva. La onda de choque generó un huracán que Whis tuvo que contener con un ligero toque de su báculo para proteger el crucero. Gohan fue el primero en presionar, lanzando una ráfaga de patadas giratorias a gran velocidad. Bills esquivaba moviendo su cabeza esquivando todos los ataques, pero la presión de los ataques de Gohan lo obligó a retroceder. En ese instante de retroceso, Goku utilizó la teletransportación para aparecer justo detrás del dios de la destrucción, conectando una patada de hacha descendente. Bills bloqueó con un solo dedo, pero la inmensa fuerza del estado místico de Goku hizo que la deidad bajara un par de metros. Nada mal, exclamó Bills, emocionado. El dios contraatacó. Con un movimiento borroso de su mano, lanzó una serie de ráfagas de presión de aire. Goku y Gohan lograron desviar la mayoría, pero el peso de cada golpe de Bills entumecía sus brazos. Padre e hijo comenzaron a sincronizarse a la perfección. Mientras Gohan lanzaba un Masenko a quemarropa para cegar a Bills, Goku preparaba un Kamehameha explosivo desde la retaguardia. Bills emergió del humo del Masenko sin un solo rasguño, deteniendo el Kamehameha de Goku con la palma abierta y disipándolo como si fuera humo. Su sincronización es increíble y su fuerza física no tiene precedentes en el universo mortal, reconoció Bills, atrapando repentinamente el puño de Gohan y bloqueando la rodilla de Goku al unísono.
Tienen un nivel extraordinario, pero sigue siendo ki mortal. Bills liberó una fracción minúscula de su aura de la destrucción. Una energía púrpura lo envolvió, y con un simple giro de su cuerpo, mandó a Goku y a Gohan volando hacia el océano. Ambos lograron frenar en el aire, jadeando levemente, entendiendo que, a pesar de todo su poder masivo, la brecha de jerarquía divina aún existía. Suficiente calentamiento, dijo Bills, bajando los brazos y sonriendo complacido. Me han dado una excelente demostración, mortales. Ahora, regresen a ese barco. Es momento de ver si su dragón tiene las respuestas que busco. De vuelta en el crucero, Bulma ya tenía dispuestas las 7 esferas del dragón sobre la cubierta. Con unas rápidas palabras, el cielo de la tierra se oscureció repentinamente y un relámpago dorado rasgó las nubes. Shenlong, el inmenso dragón mágico, emergió imponente, serpenteando en el cielo oscuro. Digan su deseo. Cualquier cosa dentro de mis poderes les será concedida. Resonó la voz cavernosa del dragón. Goku dio un paso adelante. Hola, Shenlong. No queremos revivir a nadie esta vez. Queremos saber cómo alcanzar la transformación del Super Saiyajin Dios. Shenlong cerró los ojos por un segundo y luego resopló. Ese es un mito entre los Saiyajins. Un dios creado por pura voluntad. No puedo conceder ese deseo, ni puedo traer a uno aquí. Disculpa, lagartija mágica, interrumpió una voz calmada pero cargada de una autoridad absoluta. Shenlong bajó la mirada y, al ver a Bills con las manos en la espalda, sus grandes ojos rojos se abrieron de par en par. El imponente dragón empezó a sudar profusamente, encogiendo su cuerpo hasta parecer casi inofensivo. Ese es señor Bills. No sabía que usted estaba de visita en este rincón del universo. Por favor, disculpe mi insolencia. Tartamudeó Shenlong, aterrado. Menos charla. Cuéntanos el método para crear a ese dios, ahora, ordenó el destructor. Shenlong tragó saliva y explicó rápidamente. El Super Saiyajin Dios no es un guerrero que nace, es uno que se crea a través de un ritual. 5 Saiyajins de corazón puro deben tomarse de las manos e iluminar un alma con su luz y energía. Solo así, el 6º Saiyajin alcanzará el ki de los dioses. Con su permiso, me retiro. Sin esperar respuesta, el dragón desapareció, dispersando las esferas y devolviendo la luz del sol. Los Saiyajins comprendieron rápidamente. Decidieron que Gohan, al tener el mayor poder gracias a su estado místico, sería el primero. Raditz, Nappa, Trunks, Beerot y Goku rodearon a Gohan. Se tomaron de las manos y comenzaron a elevar su ki. Una luz dorada y azulada empezó a fluir de los 5 guerreros, canalizándose directamente hacia el pecho de Gohan. De repente, el clima cambió, y un aura que parecía fuego líquido envolvió a Gohan. Su cuerpo se volvió ligeramente más esbelto, y su cabello negro como la noche adquirió un tono rojo carmesí vibrante. Sus ojos, ahora de un rojo brillante, irradiaban una paz absoluta. Al ver el éxito, el grupo repitió el proceso, esta vez con Gohan, Raditz, Nappa, Trunks y Beerot dándole su energía a Goku. El mismo fuego celestial envolvió a Goku, dándole el aspecto juvenil y la cabellera carmesí característica del Super Saiyajin Dios. La fusión del asombroso estado místico de Gohan con el ki divino catapultó su fuerza a dimensiones absurdas. El poder de Gohan en esta forma era equivalente al de un Goku Super Saiyajin Blue con el Kaioken X20 del torneo del poder del canon. Por su parte, Goku, partiendo de su propia base, alcanzó un poder idéntico al de un Goku Super Saiyajin Dios del torneo del poder. Ambos guerreros se miraron las manos, fascinados. Es increíble, murmuró Gohan, apretando el puño. No siento que la energía se escape de mi cuerpo. Es como si el universo entero latiera al mismo ritmo que mi corazón. Tienes razón, Gohan, rió Goku, emocionado. Y ahora puedo sentir claramente el ki del señor Bills. Es abrumador. Bills flotó hacia ellos, con una sonrisa salvaje en el rostro. Finalmente. Sus energías ya no se sienten como las de simples mortales. Ahora están en el reino de los dioses. Muéstrenme de qué es capaz ese fuego. El impacto inicial generó una onda de choque visible. Los 3 desaparecieron y reaparecieron en la estratosfera. Gohan tomó la delantera, moviéndose a gran velocidad, conectó un derechazo directo a la mejilla de Bills. El dios de la destrucción fue arrojado varios kilómetros hacia atrás, genuinamente sorprendido por la inmensa fuerza del joven híbrido. Nada mal, muchacho. Gritó Bills, frenando en seco. Goku apareció por encima de Bills, lanzando una ráfaga de golpes encadenados. Bills bloqueaba los ataques de Goku con una sola mano, mientras con la otra detenía las devastadoras patadas de Gohan.
La coreografía era un espectáculo de luces rojas y púrpuras. Gohan usó su intelecto táctico. Fingió un Kamehameha, obligando a Bills a alzar su guardia defensiva, momento que Goku aprovechó para sujetar a la deidad por la espalda. «Ahora, Gohan», gritó Goku. Gohan materializó su energía divina en un Masenko carmesí que impactó de lleno. La explosión iluminó la órbita terrestre. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Bills flotaba intacto, rodeado por una densa aura de energía Akai. Su expresión ya no era de juego, sino de éxtasis marcial. Han logrado obligarme a usar mi 0,0000001% de mi nivel. Y aunque no lo crean es impresionante, pero un dios de la destrucción sigue siendo supremo. Bills se movió. Esta vez, ni siquiera Gohan pudo predecir dónde impactaría el golpe. Con un toque preciso en el cuello de Goku, Bills lo dejó inconsciente al instante, haciéndolo destransformarse y caer hacia el mar. Gohan intentó reaccionar, lanzando un golpe cargado con todo el peso de su nivel divino, pero Bills atrapó su puño sin dificultad y con un devastador rodillazo en el estómago, el aura de fuego de Gohan se apagó, y el joven cayó derrotado, volviendo a su estado base. Whis apareció de la nada, atrapando a Goku y a Gohan con un campo de fuerza antes de que tocaran el océano, llevándolos suavemente de regreso a la cubierta del crucero. Bills descendió tras ellos, aterrizando con gracia. Miró a los dos guerreros, quienes empezaban a recuperar la consciencia, frotándose la cabeza y el estómago respectivamente. No está nada mal para unos mortales que acaban de despertar el ki divino, dijo Bills, cruzándose de brazos con una sonrisa satisfecha. Su nivel de poder y su sincronización son muy interesantes. De hecho, son los primeros eones que se acercan algo al poder de los dioses. Goku se rió débilmente, sentándose en la cubierta. Guay, es demasiado fuerte, señor Bills. Creí que lo teníamos por un segundo. Bills miró a Whis y luego de vuelta a los Saiyajins. Tienen un talento inusual. Deberían venir a nuestro planeta y entrenar con Whis. Sería muy interesante ver hasta dónde pueden llegar si aprenden a dominar ese nuevo poder correctamente. ¿Qué dicen, mortales? Goku y Gohan se miraron, aún sintiendo el inconmensurable ki divino resonando en sus cuerpos agotados. La oferta del dios de la destrucción no era algo que se escuchara todos los días. Goku fue el primero en reaccionar. Una sonrisa inmensa, característica de su insaciable sed de combate, se dibujó en su rostro mientras se ponía de pie con dificultad. Por supuesto que aceptamos, señor Bills, exclamó Goku, apretando los puños con emoción. Si entrenando con el señor Whis podemos llegar a ser tan fuertes como usted, no me lo perdería por nada del mundo. Gohan, sin embargo, bajó la mirada por un segundo. Su espíritu guerrero ardía con la misma intensidad que el de su padre, pero su mente rápidamente viajó a sus responsabilidades en la Tierra, sus investigaciones científicas, su rol como el Gran Saiyaman protegiendo la ciudad y, sobre todo, su reciente matrimonio. Es una oportunidad increíble, murmuró Gohan, rascándose la nuca, pero no sé si deba irme ahora. Videl y yo acabamos de casarnos hace un año, y la Tierra. Antes de que pudiera terminar, Videl se abrió paso entre el grupo y le puso una mano firme pero cálida en el hombro. Gohan se giró para mirarla y encontró en sus ojos una determinación absoluta. «Ve, Gohan», dijo Videl con una sonrisa confiada. «He visto de lo que eres capaz hoy. Hay un universo entero lleno de amenazas allá afuera, y si entrenar con los dioses te permite protegernos mejor, entonces debes hacerlo. Además, el Gran Saiyaman puede tomarse unas merecidas vacaciones. Tu tecnología y los demás mantendrán todo bajo control». Bulma se acercó, sosteniendo una copa de champán. «Exacto», añadió Bulma, guiñando un ojo. «Raditz, Nappa, Piccolo, los niños, y nosotros los terrícolas podemos encargarnos de cualquier problema menor. Ve y demuestra de qué está hecha nuestra familia». Gohan sintió cómo el peso de la duda desaparecía. Sonrió, asintiendo hacia su esposa y luego mirando fijamente a Whis y Bills. «Tienen razón. Señor Whis, señor Bills, será un honor entrenar bajo su tutela. Prometo que no los decepcionaremos». Whis soltó una pequeña risa refinada, tapándose la boca con la mano. «Excelente decisión. Sin embargo, el entrenamiento divino es sumamente estricto y exigente. Les sugiero que empaquen suficiente ropa y descansen bien, porque mañana a primera hora vendré a recogerlos». Bills, ya con un plato de pudín en la mano que había tomado de la mesa más cercana, asintió con la boca llena. «Más les vale volverse más fuertes.
Si la próxima vez que peleemos me aburren, destruiré su planeta. A pesar de la amenaza, había un evidente tono de camaradería en su voz que Goku reconoció de inmediato. Con la tensión cósmica finalmente disipada, la fiesta de cumpleaños de Bulma se reanudó con más energía que antes. La música volvió a sonar en el crucero, y los guerreros Z celebraron no solo el cumpleaños de su brillante amiga, sino también la supervivencia de la Tierra tras el encuentro con la deidad más temible del universo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado este nuevo capítulo. Les agradezco por su comprensión la semana pasada, me fue bien en los exámenes, ya terminé 2 materias y ahora tomo una materia nueva y continúa con 2 materias que tenía. Sin embargo, eso no es lo único que vengo a decirles, sino que también, como saben, subí el primer capítulo de la Naruto entrenado por Goku, la cual se sitúa después de un año de la derrota de Majin Buu en este mismo universo, así que los que no han visto, vaya y échenle un vistazo, que he de estar subiendo un video de cada historia a la semana. Un saludo desde Ecuador y nos vemos en un próximo video.